claramente que no había nada. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar, para poderme arrestar. En la nación creada sobre la espalda de gente robada, donde la espada de los que llegaban mataban las tribus que aquí ya estaban. Así a través de la arma, a través de conquista, un imperio surgió. Con la mano de obra barata se construyó esta gran nación. La misma que hoy discrimina, mira a quien se le niega justicia. Ven te invito, mira la cifra, tú y yo estamos a la misma. Sin empleo, te miran feo, pero no creo en el noticiero. El que quiere convencerte que viva la vida con miedo. Buenas tardes. Me puso nervioso Lucía. Yo tengo problemas con los intelectuales y con este tipo de tesis realmente me pone muy nervioso a mí. Yo soy pragmático, he sido acusado de nada más pasármelo en la calle y no reflexionar y no estudiar. Ha sido un pleito con algunos compañeros y compañeras y bueno, no quiero criticar a los de filosofía, pero también los incluiría. Miren, yo voy a hablar, realmente me siento chico ante lo que expuso Lucía. Me parece fundamental reflexionar el proceso de construcción de las ideas, su circulación, su consumo. Es fundamental. Mire, yo prácticamente me formo así voy a hablar más como desde la práctica, ¿no? Que es la que conozco. Yo me formo más o menos en torno al movimiento social, algo que se llamó el Frente Popular Independiente, más o menos en 1975, y cuando yo entro por ahí y me acerco a esos compañeros, ellos hablaban de formar el Frente Cultural de la Revolución, ¿no? Y teníamos que organizar del norte al sur el Frente Cultural junto con todos los frentes populares que se estaban organizando. Entonces yo empecé a asistir a esas reuniones y de repente ya andaba en Ciudad Nezahualcóyotl, andaba en Ajusco, andaba en Pedregales, andaba en muchos lados, por ahí andábamos haciendo comisiones culturales, haciendo brigadas y demás. Y ciertamente tratando de hacer este ejército de trabajadores del arte y la cultura que estuviera no solo acompañando al movimiento revolucionario, sino que generara sus procesos de organización también como sector. Y entonces de repente los que estamos ahí nos volteamos a ver y decimos, a ver, ¿y dónde están los sectores de artistas? Aquí estamos algunos que nos gusta ir a tocar a las colonias populares, ir a armar talleres de artesanía, a pintar murales, pintar mantas, llevar música y demás. Pues de repente igual volteamos a las escuelas y dijimos, pues hay que ir donde hay lugares donde podemos formar cuadros culturales, profesionales, que se vayan al terreno, ¿no? Que se vayan al campo, que se vayan a las fábricas y en efecto organizar un ejército de artistas que esté acompañando los procesos revolucionarios. Y bueno, esto lo estuvimos intentando mucho tiempo en las escuelas de arte, logramos de repente pues, varios ascensos y descensos, pero se convirtió en un eje para algunos de nosotros el lograr formar esta gente que trabajara. De tal manera que de repente se empezó a ver frutos. ¿Esto qué significó? Que hubiera frutos. La gente empezó a reconocer que era capaz de crear, no solo de consumir, no solo de ser espectador, ¿no? Y esa posibilidad de crear, ¿no? Por ahí sale el teatro campesino, sale el asunto de la danza popular usada para la organización, sale el rescate de aquellos dicen de la cultura intangible, ¿no? Revalorar las costumbres, las tradiciones, la cocina, los cuentos, la microhistoria de los lugares, y nos damos cuenta que hay otra manera de hacer cultura fuera de los recintos académicos
¿no? Y de los recintos de los artistas. Y ciertamente, bueno, algunos nos reeducamos de urbanitas, empezamos ahí medio a cambiar y hacer una mezcla. Lo que también nos damos cuenta es de que de repente somos muy pocos para lo que demanda el movimiento social, ¿no? Hay grandes movimientos, de repente prácticamente el ascenso de las coordinadoras de masas, más o menos 1980, nos va a implicar como otro proceso de sumergirnos en lo que eran los frentes amplios de masas de distinto color. Algunos compañeros agarraban una bandera muy definida, otros nos decían incomprometidos porque andábamos con todos y con nadie, ¿no? Cada que nos querían afiliar nos mandamos a la goma y nos íbamos con la siguiente organización y no había pedo, ¿no? Nosotros hacíamos los carteles, organizamos los foros y demás. Lo que también nos empezó a molestar es que los políticos usaban a la cultura de relleno y decíamos, no, la cultura tiene un proceso y un contenido para aportar, para enriquecer y para desarrollar. No solo es rellenar eventos, no solo es organizar. Uno los organizaba y llegaban los políticos, te quitaban el micrófono y te sacaban. Entonces, no mamen, o sea, si nosotros organizamos eso, ¿cómo es que nos usan así? Es que tampoco como productores, como artistas, como trabajadores, tampoco asumíamos nuestro papel político, organizador en esos procesos. Bueno, esto nos hizo ir formando a tumbos distintos caminos. Lo cierto es que de repente en este proceso de trabajo con los movimientos sociales por la democracia de este país, por un lado, por la lucha revolucionaria, por otro lado, pues bueno, ciertamente se va tomando una identidad y una necesidad de buscar hacer una escuela. De ahí prácticamente les diré que la idea de hacer la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Mártir de 68, 1987 más o menos, bueno, se empezó a planear desde el 85, a pensar en la idea, fue cómo podemos formar cuadros culturales o promotores culturales, ¿no? Porque ya se había visto, no sé, en culturas populares y en algunas organizaciones sociales, se había visto la importancia de este trabajo cultural para la organización. Era otra manera de organizar a la gente, era otra manera que la gente se viviera a sí misma y potenciara su expresión que traían. Por ejemplo, voy a poner Oaxaca, Nezahualcóyotl, la mitad de Nezahualcóyotl eran compañeros migrantes de las zonas de Oaxaca. La fiesta popular, la banda, ahí estaba presente, ¿no? Cómo se le podía dar un sentido más allá de simplemente la demanda que era que pavimentaran los pedregales de ahí de Nezahualcóyotl, ¿no? De la ciudad de Salitre, cómo hacer otra cosa más allá de que pusieran luz, cómo hacer algo más allá, la cuestión de la seguridad, pues significó también que de repente la fiesta, la verbena, el hacer comunidad permitía acercar a esos migrantes y los migrantes reflejar lo que traían, que habían mamado, ¿no? Las mujeres, los hombres, los niños, toda esa cultura y bagaje de su experiencia cotidiana. Entonces, eso fue dando alternativas que en algunos casos, en términos de organización, tuvieron una raíz tan fuerte. Por ejemplo, yo puedo decir, doña Jovita, por un lado, ya muy grande, pero la señora Fili, aquí en los Pedregales, las zonas de San Miguel Teotongo, no sé, San Agustín, allá por Ecatepec. Al final de cuentas regresamos, yo he regresado de vez en cuando a saludar a la gente que anda por ahí y ve lo que sirvió aquella organización, aquel buscar hacer sus identidades, ¿no? Hablarse de sus dolores, de dónde venían, por qué llegaron a la ciudad, esas ganas de salir de la marginación, pero también vivir una nueva marginación de otro tipo y buscar construir algo mejor de lo que tenía, ¿no? Y bueno, esto de repente nos da así como muchas posibilidades de trabajar
y esa necesidad de intentar formar estos promotores culturales que se fueran a trabajar al campo, que se fueran a trabajar a las zonas obreras, que se fueran a las colonias populares. Pero por otro lado veíamos que en efecto requeríamos también ciertamente la experiencia de la gente profesional. Y bueno, en todo este transcurso de años se ha tratado de hacer esta combinación y de acompañar los procesos sociales. Algunos decimos, es importante lo urgente, es importante la denuncia, es importante informar y es importante agitar, ¿no? Pero también es importante construir el futuro. Y esto es recuperar el hacer, ¿no? Esto es soñar lo posible e irlo haciendo, ¿no? Y ir encontrando nuevas posibilidades. Nosotros más o menos hace unos 20 años decíamos, hasta donde observamos y vemos y sentimos, ahora ya no se trata nada más de hacer la revolución. Es un problema de la supervivencia de la especie humana. Es un problema de ecología, ¿no? Cuando decíamos eso, decían, eso es muy hippie, no mames. Eso ya pasó en los 70, ¿no? Ya ahorita estamos en los 80, 90, ya olvídense eso. Les podría decir que es, por ejemplo, un terreno que prácticamente maduró hasta los 2000, en otro sentido, ¿no? Ahorita ya nadie lo discute, y es una realidad que nos está alcanzando. Pero buscamos buscar cuáles son las posibilidades de hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, buscamos reflexionar. Ciertamente, el proyecto de la Mártires, tuvimos gente pues formada teóricamente con una buena experiencia discursiva, ¿no? Y por otro lado estábamos así los pragmáticos, que nos la pasábamos haciendo pintas, organizando cosas por la calle y que no nos queríamos sentar con los teóricos. El caso que, en efecto, terminamos peleados unas partes y otras. Nos hemos vuelto a besar, ¿no? Pero ya olvidando aquellas historias de conflicto. Pero ciertamente nos ayudamos, ¿no? Y construimos otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y ahora lo vemos en otros procesos que hemos acompañado, que hemos estado, o que nos ha tocado vivir, porque también nos ha golpeado la vida de repente, ¿no? Un desalojo de 3 años, que estuvimos con un campamento, ahí siguió funcionando, por ejemplo, la escuela, y fue una experiencia muy interesante porque era convivir con las locas y las prostitutas, trabajadoras sexuales de Tlalpan, ¿no? Con los borrachazos, con los carros pasando por ahí, con las asambleas que organizábamos ahí, los talleres, y hasta hicimos una exposición de grito en la calle con la visita de los zapatistas, ahí en la calle. Era otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y de asumir que podemos hacer nuestra historia y no tenemos que pedir permiso a nadie. Una de las cosas que luego hemos dicho es que con permiso del Estado, sin permiso del Estado y a pesar del Estado, la producción cultural, la cultura se hace. No porque no estemos nosotros, no se va a dejar hacer, se sigue haciendo. Lo que también decíamos es que esa cultura popular no toda por sí era buena, era una discusión de los 80, sino que hay que rescatar lo mejor de la cultura popular, hay que incorporarle las experiencias de las luchas, la experiencia de los pueblos, ¿no? Y las nuevas reflexiones y construcciones que están mirando hacia el futuro. En función de eso, algunos hemos tratado de seguir trabajando un poco en esa idea y tratando de construir los procesos que nos permitan multiplicar y ver y nombrar lo no nombrado, lo que está por ahí moviéndose. A veces se nos escapa de la mano. Hay compañeros cercanos que empezaron con una idea así un poco locochona, como las fuentes rojas. De repente ellos decían, pues es que nosotros creamos el asunto de las fuentes rojas, que era ir a las fuentes y llenarlas de anilina, ¿no? Y dejar que funcione el sistema, y de repente todas rojas y las cascadas rojas y todo rojo, ¿no? Se lograron hacer 20 y tantas en una acción que se hizo de un día. De repente los compas se quedaron con la idea, que nosotros hicimos las fuentes rojas. Afortunadamente otras compañeras y compañeros dijeron, pues si los compas ya se quedaron con la historia de ese momento, ¿por qué no lo recuperamos y lo empezamos a hacer nosotros? Y pum, se desató de otra manera y se multiplicó, ¿no? Y así pasó con los bordados,
que era el bordado popular, de repente, ¿y por qué no se convierte el bordado popular en la denuncia, en la vivencia, en la catarsis interna? Y empezaron los bordados, ¿no? Y de repente, hoy por hoy, los bordados prácticamente se está haciendo mundialmente, ¿no? O sea, se desataron procesos que ya estaban, pero que había que nombrarlos de otra manera, ¿no? Ahora pasó con otro colectivo que todavía no digieren bien qué pasó, Mujeres Grabando Resistencias, que sacan una propuesta, pero ya la perdieron. Ya en este momento, si no se dan cuenta, ya se les fue, ya se multiplicó en las redes de otra manera. Nos guste a los hombres o no, pero fue una propuesta que habla del coraje y la rabia que está, ¿no? Y no solo aquí, el asunto de los 43 fue algo que vimos que igual de repente espejeó para todo el mundo, no solo para aquí. O sea, hay un grito contenido que no es exclusivo de nosotros, que no es exclusivo de México, es un grito que está haciendo del mundo en su conjunto, ¿no? Que no alcanzamos a dimensionar como esa situación, y entonces nosotros como actores, pues bueno, estamos un poco en esa construcción. En mi exposición un poco desordenada, de repente sí podía decir que con eso los artistas y trabajadores culturales hay un debate ahí o una plática, una reflexión o un manoseo que tendríamos que tocar un poco, ¿no? Entre nombrar el yo o nombrar el nosotros. ¿En qué momento tenemos que dejar de ser yo para recuperar el nosotros? Y entonces a veces las palabras, hay que luchar por las palabras, pero también por contra las palabras, recordando a un querido enemigo, Alberto Híjar. Es importante, ¿no? Y este asunto de los artistas y de los trabajadores de la cultura va a ser algo que constantemente lo vamos a estar viendo, ¿no? Cuando queremos organizar, la verdad a veces sucede que los trabajadores de la cultura y los artistas comunitarios logran aglutinar, pero no falta que nos llegue el artista y a veces nos desmadra el trabajo porque ahí potencia su trabajo propagandístico para que le paguen para vender en Los Ángeles, por no hablar de unos compañeros de Oaxaca, ¿no? Que son muy radicales, muy revolucionarios, pero que están vendiendo en Nueva York su obra socialmente revolucionaria, porque hay un mercado para esa obra, y bueno, se etiquetan y la gente les da cobertura, ¿no? Pues porque andan en el movimiento social, de repente decimos, bueno, está bien, pero quién sabe, ¿no? Tan. Voy. Bueno, a mí me gusta luego hacerla de todo. Por eso me emocioné cuando salió la primera pregunta. Pero es muy importante la pregunta que hiciste tú. Es importante porque ¿de qué se trata esta propuesta? De que nos escuchemos y generar preguntas. O sea, algunos ya estamos hasta aquí de las verdades hechas. No sé si lo explico bien, pero queremos generar preguntas y a través de eso preguntar qué podemos hacer. Entonces, por un lado, por ejemplo, yo diría, se reflexiona la necesidad de hacer una nueva manera de hacer las cosas. Estamos en un lugar que es patente, o sea, aquí lo vemos, las gradas, este lugar, la propuesta de este seminario, o sea, es una serie de pláticas de una manera de hacer las cosas distintas. O sea, se está generando un espacio para que nos preguntemos, para que nos escuchemos. Eso es una propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este evento es una secuencia de varios eventos. Afuera también, cuando se juntan, algo que le llamamos la telaraña, se juntan unas señoras a ver la telenovela y se ponen a tejer. Termina la telenovela y en el tejido se reflexiona qué es lo que me manda la televisión. Hago crítica del mensaje, hago crítica del contenido, hago crítica de reflexión del artista, ¿no? Del artista.
Ahí estamos generando comunidad, estamos generando la palabra, y esa es la posibilidad. Este espacio me parece que esa es esa búsqueda. Y como este espacio hay que abrir miles. Y si no es abrir, descubrirlos porque ya están. Hablé esto de la costura viendo la telenovela, ¿no? Simplemente preguntamos cuál es el contenido. Un poco de café, unas galletas, si quieren unos productos de Stand Home, ¿no? Y reflexionemos sobre un análisis de esa telenovela, ¿no? Eso es hacer cultura, es hacer reflexión. Bueno, por lo mismo es buena esa pregunta, ¿qué podemos lograr? Cuando hay coyunturas, de repente hemos estado muchos juntos, organizando, y en efecto este proceso de ascenso, y logramos hacer así un boom cultural, hablo por mi gremio, donde nos juntamos todas y todos, y a veces pues decliva y hasta el siguiente oleaje decían los maoístas, ¿no? Y así vamos, ¿no? Más o menos así dicen sus ascensos y descensos. Eso es una manera de construir, ¿no? ¿Sí? Hay procesos que la represión, la violencia nos obliga a organizar, pero también hay procesos sociales que ahí están, los tenemos que nombrar. Y en ese sentido, en el caso del zapatismo, pero no solo, aquí yo estoy hablando de un local donde se lo apropian y le dan un sentido diferente, es una manera de hacer un proceso social. Y un poco, en 1980, muchos de los movimientos sociales en el mundo hablaban de la cultura, y se hablaba de la cultura proletaria. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, había una organización, entre ellos CLETA, que se formó en 1972, la Peña Morelos, en Tepito, y otras agrupaciones, empezaron la reflexión de qué es eso de cultura proletaria. Y hasta 1983 de repente nos sentamos, porque nos tocó estar algunos, con los que decían que viva la cultura proletaria. Y nosotros empezamos a preguntar, a ver, ¿cuál cultura proletaria? No, pues que la cultura proletaria, dime qué es. No, pues la que hacen los obreros, a ver, dime qué es lo que hacen. No, pues lo que le roban a la producción, y hacen pistolitas, y hacen tornos, y de vez en cuando hacen una figura de leche, porque los vimos, ¿no? Claro, pero hay un Benito, el obrero, que hace cultura proletaria. No, esa es cultura rebelde, esa es cultura de protesta. No, que está salario mínimo. A ver, ¿qué es lo que hacen? Pues toman el son, ¿no? Eso es más popular que proletaria, ¿no? Entonces, como no encontramos en ningún lado lo proletario, empezamos a decir, viva la cultura popular. Pero de repente nos vimos que llegaba una procesión cristera, ¿no? Que decíamos, a ver, lo popular, todo lo popular es revolucionario. O sea, porque viene el pueblo, ¿lo vamos a dejar así? Que golpeen a las mujeres, o viva el alcohol. O sea, a lo mejor se lo merece. Pues entonces de repente fue que pensamos, es que sí hay una distinción de qué tipo de cultura queremos, sí, y cuál es la cultura que queremos generar, crear, descubrir, que es distinta a esa cultura que reproduce sumisión, explotación, y otros son, ¿no? Por eso de repente hablé eso de qué es cultura y no es cultura. Cuando había debates en varios lados, algunos empezábamos, para evitar ese problema, porque me dio risa cuando ella lo dijo, empezábamos, miren, hay más de 87 acepciones sobre cultura, yo no traigo aquí a esta mesa a discutir sobre cultura, para que no nos metamos en problemas, ¿no? Cultura es lo que puso el cuadro, y ya que nos matabas el problema teórico de definirlo, ¿no?